Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 26 al 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. El título de la meditación es La bendición de los 40 años. Seguimos con la lectura de nuestro plan anual en el libro de Números, y como hemos podido ver, la historia que se nos narra en este libro es la vida del pueblo de Dios en el desierto, desde Sinaí hasta las fronteras de Canaán, con 40 años de peregrinaje en el desierto. El libro puede dividirse en dos partes, cada una de ellas representando a una generación de los israelitas. La primera de ellas simboliza a los que salieron de Egipto, pero que no entraron en la tierra prometida, cuyo censo se realiza en Números capítulo 1. Y la segunda presenta a la generación que nació en el desierto y sí entró a la tierra prometida, cuyo censo es realizado en Números 26. Esta información es tan importante que finalmente da nombre a este libro. A lo largo de la narrativa en el desierto, podemos descubrir qué es lo que provoca que la primera generación muera en el desierto, y solo sus hijos serían beneficiarios de las promesas de Dios. Vemos muchos eventos donde los israelitas se quejan una y otra vez delante de Dios y de Moisés. La queja es incisiva, y a pesar del castigo, continúan quejándose, rechazando así las bendiciones de Dios y ofendiéndole, haciendo preguntas como: ¿para qué nos sacaste de Egipto?, dando a entender que para ellos era mejor su vida como esclavos que vivir bajo la dirección de un Dios bueno y justo. Es sorprendente la paciencia que tiene nuestro Señor, y al leer estas líneas, nosotros nos atrevemos a criticarlos una y otra vez pensando: qué mal agradecidos son y qué necios los israelitas, y no nos falta razón para hacerlo, porque la verdad lo eran. Pero el apóstol Pablo nos dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. La murmuración es un pecado delante de nuestro Señor, porque es como si le estuviéramos diciendo: si no te hubieras entrometido en mi vida, viviría mucho mejor que viviendo bajo tu señorío. Pero esto no solo les pasa a los israelitas, también nos pasa a nosotros. Estudiaremos estas quejas para tomar ejemplo de ellas. Tomaremos tan solo 3 ejemplos de queja. Hay muchas más, pero estos eventos dan lugar a la bendición de los 40 años en el desierto. La queja es una inconformidad ante la voluntad y dirección de nuestro Señor. Veamos lo que dice la primera frase del versículo 1 de Números 11. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó lo que decían. ¿Pero de qué se quejaban? Dice el versículo que de las privaciones, pero para entender mejor tenemos que regresar al capítulo 10 y encontramos en el versículo 33 lo siguiente. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Esto provocó la queja. El Señor guiaba sus pasos y ellos avanzaban y se detenían conforme el Señor mandaba. A veces un día, a veces un mes, a veces un año o incluso más. Parece que esa incertidumbre los tenía cansados y hartos. Sí, no era fácil.
Tenían que levantar el tabernáculo completo, era un trabajo colosal, tenían que realizarlo con sumo cuidado y esmero, no había espacio para el error, pero nada era comparable con la liberación que nuestro Señor les había dado. Pero somos tan iguales, a nosotros no nos guía una nube, a nosotros nos guía la palabra de Dios y también nos quejamos, porque a veces sentimos que hay versículos que nos estorban para hacer lo que queremos o no nos dejan ayudarle a Dios y queremos relativizar su palabra a nuestras condiciones particulares y pecamos poniendo en duda el carácter de Dios, porque o no es tan bueno porque no quiere ayudarnos, o no es omnisciente porque no sabe cómo ayudarnos, o peor aún, no es todopoderoso porque no puede ayudarnos. La queja es una manifestación de ingratitud y menosprecio ante lo que Dios nos ha dado. La siguiente queja la vemos en Números 11, versículo 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito, decían. Estaban hartos, verdaderamente hartos de comer maná, aburridos de comer lo mismo todos los días. Ellos estaban tan acostumbrados al milagro maravilloso de recibir comida del cielo cada día que dejaron de sorprenderse, dejaron de valorar el milagro maravilloso que veían todos los días. Nosotros debemos cuidar que las bendiciones de nuestro Señor no se hagan solo una costumbre en nuestra vida. Debemos mantener la capacidad de expresar, que abrir los ojos cada mañana, respirar a cada instante, ver la salida del sol o su ocaso, es algo que aunque lo vemos a diario, forma parte del milagroso cumplimiento del decreto eterno que jamás será quebrantado, como nos lo dice el salmista. Que nada, por ser cotidiano, nos lleve a la monotonía. Acostumbremos nuestro corazón a glorificar el nombre de Dios, porque Él puso ley que nada ni nadie puede quebrantar. El maná, algo tan maravilloso que nosotros no alcanzamos a entender, era verdaderamente un alimento gratuito, porque caía junto con el rocío de la mañana 6 días de la semana y los israelitas podían recoger libremente una porción diaria. No podían apartar nada, porque si lo hacían, lo que sobraba se agusanaba. Era claro que el Señor conoce perfectamente la falta de confianza que hay en nuestro corazón hacia Él. Solo el 6º día debían recoger doble porción, porque el 7º era el día de reposo. El maná era pan del cielo, comida de ángeles, como vemos en el Salmo 78. Hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Además, no valoraron que por el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios los liberó de la maldición que dio a la humanidad por medio de Adán en Génesis, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento. Los israelitas estaban hartos de recibir este regalo y lo equiparaban con el pescado que comían gratis. Pero esperen, ¿cómo es que decían gratis? ¿Que no tenían trabajos forzados que realizar para obtenerlo? Así como nosotros también despreciamos el regalo de la salvación por gracia y porque todos los días, en lo más profundo de nuestro corazón, creemos que si nos portamos bien, nos debería ir bien y podríamos tener un lugar exclusivo en el corazón de nuestro Salvador. Nos encanta la idea de imaginar que podemos añadir a la obra redentora de Cristo para mejorar nuestra posición en el reino. Y hasta pensamos que presumiendo una buena teología o mostrando al mundo lo buenos y bendecidos que somos, podemos estar bien con Dios y bien con los que nos rodean. Nada más alejado de la realidad. La salvación es y seguirá siendo por gracia. Y las obras que hacemos para obtener aceptación de nuestro Señor son trapos de inmundicia delante de Él. Al hombre quizá podamos engañarlo, pero el Señor conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos no le son ocultos. Nos acostumbramos a declarar que somos salvos por gracia y la costumbre de declararlo nos lleva a perder la dimensión exacta de lo que ha sido hecho por nosotros. Perdemos de vista que a nuestro Señor
No le importó perder su deidad, encarnarse, humillándose hasta ser como nosotros y haber venido a este mundo a servirnos, amarnos y perdonarnos, viviendo la vida que para nosotros es imposible vivir y muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados para que ahora ante nuestro Padre Celestial seamos de olor fragante. La tercera queja fue cuando se negaron a recibir la heredad que nuestro Señor había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de la cual fluye leche y miel. Al regreso de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra, los israelitas recibieron como verdaderos los dichos de 10 de ellos, de que la tierra era imposible de conquistar porque los moradores eran poderosos y parecían gigantes. Temerosos lloraron toda la noche y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. Y se rebelaron en contra de Dios. Decidieron echar por tierra todo el sentido de su andar por el desierto. Querían regresar a la esclavitud. Ellos iban a recibir el cumplimiento de la promesa hecha a sus antepasados, pero así, como si no pasara nada, decidieron menospreciar el amor y el sustento que su Señor les daba. Ensimismados en sus pensamientos, no escucharon la declaración de Caleb y Josué, que además era respaldada por las promesas del Señor. Veamos lo que dice Números 14, versículo 7. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Aquí está la clave que debería haber cambiado la atención en el desierto, pero también debería cambiar la atención de nuestros corazones cuando estamos ante una situación dolorosa. Pero el Señor está con nosotros, el Señor está en control. Los israelitas extrañaban las cosas que los hacían felices, como las viandas que podían comer libremente, pero nadie se acordó de los forzados trabajos a los que eran sometidos, ni tampoco se acordaron que los egipcios mataron a todos los niños varones que les nacían a las mujeres israelitas. El pecado original haciéndose presente en la vida en el desierto, como se hace presente en nuestro diario vivir. Queremos sentirnos como Dios y pensamos que somos capaces de definir lo que es bueno de lo que es malo. Cuando como cristianos anhelamos las cosas de nuestra vida sin Cristo, ofendemos a Dios, porque aquello que anhelamos es parte de un paquete que se inicia con la enemistad hacia Dios. Finalmente llega el castigo y la bendición está por llegar. Números 14, 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esa manera, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Pero ¿cómo? ¿Cuál bendición? ¿Cómo puede ser la corrección una bendición? Los mayores de 20 años iban a morir en el desierto y sus hijos iban a ser pastores que vagarían en el desierto. ¿Cómo podemos pensar que en este castigo hay bendición? Recordemos lo que dice Hebreos 12, versículo 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. El Señor amaba a su pueblo y ellos no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Era claro que no habían entendido la relación que tenían con su Dios. No serían capaces de disfrutar el regalo en su verdadera dimensión.
así como tampoco nosotros somos capaces de disfrutarlo aún, porque seguimos poniendo en duda la voluntad de nuestro Señor para nuestras vidas. Seguimos aceptando a regañadientes su voluntad, algo que para nosotros, si entendiéramos su amor, debería ser precioso. Es por eso que tanto los israelitas como nosotros debemos pastorear en el desierto por 40 años. Sí, el promedio de vida del hombre es de 70 años, de acuerdo a lo que dice el Salmo 90, escrito por Moisés. Veamos el versículo 10. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Aquí lo describe perfectamente Moisés. Los años que se nos permiten en promedio son 70, pero de estos, tanto los israelitas como gentiles, tenemos que pasar por ese desierto de 40 años, 40 largos años. Pero es precisamente en el desierto donde podemos entender el mayor regalo que hemos recibido, podemos conocer de una manera diferente a nuestro Señor y podemos entender el tipo de relación que el Señor nos ofrece, donde las reglas son claras. Él se hace presente en nuestras vidas sin que nosotros lo busquemos y nos hace sus hijos, pero Él y solo Él pone las reglas y nosotros somos beneficiarios de su amor, sustento y cuidado, aunque este no llegue de la forma en que a nosotros nos parece mejor. Y ahí está el Señor, bondadoso y justo, dando a su pueblo lo mejor, aunque ellos ni lo merecían ni lo agradecían. Aún en el desierto no dejó de proveer a los israelitas, no dejó de protegerlos de sus enemigos, como no deja de bendecirnos y de protegernos a nosotros. Es en ese desierto donde entendemos el verdadero valor del sacrificio de Dios. Queda claro que nosotros no podemos abstenernos de la queja, pero hubo alguien que sí pudo. Hubo alguien y por sus méritos podemos nosotros ahora tener esperanza. Sí, el Hijo perfecto del Padre, aquel que vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir y a morir a causa de nuestros pecados, sí pudo mantenerse en silencio y ni siquiera abrió su boca para emitir queja alguna, como leemos en Isaías 53, versículo 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Como oveja perfecta, como oveja sin pecado y sin mancha, Jesús entregó su vida para que nosotros ahora seamos capaces de decidir no quejarnos, hagámoslo. En agradecimiento a la obra perfecta y la resurrección de nuestro Señor, confiemos en su preciosa, perfecta y agradable voluntad. Y poco a poco moldeará nuestro corazón para entender que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y pronto nos daremos cuenta que cada vez disfrutaremos más el vivir bajo el señorío de Cristo hasta que Él vuelva. Los israelitas que no entraron a la tierra prometida murieron en el desierto por sus pecados. Sus hijos llegaron, aunque tampoco eran merecedores de hacerlo, pero lo hicieron porque, como dice el versículo 31, Dios se ocupó de que entraran a salvo a esa tierra. Hace más de 2000 años hubo un padre que entregó a su único hijo para que tú y yo, en un futuro, entremos a una mejor tierra. Su hijo no era culpable de nada. Sin embargo, Dios lo trató como el peor pecador para que tú y yo pudiéramos sobrevivir al desierto. En otras palabras, Dios se ocupó de nuestra salvación. Tú y yo no somos mejores que los israelitas, tampoco somos mejores que los no cristianos. Lo único que nos hace dignos de entrar a su tierra es la preciosa sangre de Cristo, la cual fue derramada por nosotros. Ahora, gracias a este sacrificio, no solamente podemos llamar a Dios nuestro Salvador, sino también nuestro Padre, al que podemos dirigirnos en oración con la seguridad de que seremos escuchados. Oremos pues a través de estos versículos donde, entendiendo la gracia inmerecida que nos ha sido dada, podremos, en lugar de entristecernos, alegrarnos, porque Dios es tan bueno que incluso a través de las dificultades y problemas trae bendición a quienes en Él confiamos.